Chistes. ¿Nos ha tocado? Entonces esta es la recta que pasa por el punto 1 menos 2 y corta perpendicularmente al eje OX. ¡Hey, hey, hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que va a ser la continuidad de una función, ¿vale? Que va a tener mucho que ver con los límites, de funciones, al igual que las asíntotas, va a tener mucho que ver con límites que ya han sido explicados en temas anteriores y por lo tanto en vídeos anteriores. Bueno, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Bueno, entonces tengamos una función f de variable real, ¿vale? De variable real. Es decir, a valores en él. Entonces diremos que f es continua. Sí. Entonces, ¿cuándo diremos que f es continua? Pues f será continua si 1. Existe. Bueno, f es continua en un punto x0 del dominio de f, que es en este caso R, pero podría ser cualquier otro dominio, ¿vale? Primero, existen el límite cuando x tiende hacia x0 por la izquierda de f de x, el límite cuando x tiende hacia x0 por la derecha de f de x, ¿vale? Es decir, existen estos dos límites laterales, existen estos dos límites cuando x tiende hacia x0 por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Y ambos límites son iguales. Pero ese límite no tiene que ser un valor cualquiera. De hecho, tiene que ser un valor finito. Bueno, pues es lo que venimos proclamando desde que empezamos este tema. Y es que el límite cuando x tiende hacia x0 de f de x es justamente f en x0. ¿Vale? Esta es la condición que venimos proclamando desde el principio del tema. Y con esta condición ya nos evitamos el cálculo de límites epsilon delta, siempre y cuando esa función sea continua, ¿vale? Si no, pues entonces recaeremos en indeterminaciones, pero cuando nos quitemos esas indeterminaciones, pues caeremos en esta definición. Si tenemos una función continua, pues el límite de esta función pues es justamente f en ese punto, ¿vale? Obviamente, para que exista este límite entero, está implícito, así que solamente se podría resumir en esta propiedad. Para que exista este límite, estos dos límites tienen que ser iguales. Y tienen que existir. Bueno, pues decir esto, es decir, que estos dos límites sean iguales a f de x0. ¿Vale? Tienen que ser iguales para que exista este límite, y para que este límite sea f de x0, estos dos límites tienen que ser igual a f de x0. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a volver al ejemplo anterior. ¿Vale? Con esta definición ya podemos estudiar la continuidad de manera analítica. Vamos a tomar la función f de x, ¿vale? F de x que sea la función x más 5 y x cuadrado menos 1, x más 5 si x es menor que 0 y x cuadrado menos 1 si x es mayor que 0. Ya sabíamos cómo se esbozaba esta gráfica. Esta gráfica se esbozaba de la siguiente manera. Así y así. ¿Vale? O sea, sería más bien no así, sino así. ¿Vale? Se esbozaba así. Hemos visto que gráficamente, las gráficas no demuestran nada, también os digo, que esta función era discontinua, de discontinuidad inevitable de primera especie. Luego eso volveremos a ello. Pero que, claro, es una función definida a trozos. Es decir, no es lo mismo aproximarse por valores más pequeños que 0 que por valores más grandes que 0.
las definiciones son distintas. Entonces, cuando vamos a estudiar el límite cuando x tiende hacia 0 por la derecha, ¿vale? El límite cuando x tiende hacia 0 de f de x, mejor dicho, tenemos que comprobar que existen efectivamente estos dos límites y que estos dos límites sean iguales, ¿vale? Claro, cuando nos aproximamos hacia 0 por la izquierda, estamos tomando valores más pequeños que 0, es decir, estamos en esta rama, cuando x es menor que 0. Entonces lo que tenemos es x más 5, y esto es 5. Porque x más 5 es una función continua. Entonces es la imagen por esta función, por esta rama de función, en el punto 0. Y f1 de 0, pues es en este caso 5. Y esta, si esta es f1 de x y esta es f2 de x, pues será que tomamos valores más grandes que el 0, x mayores que 0, pues estamos en f2 de x. f2 de x también es continua en el punto 0. Entonces es la imagen f2 de 0. Y esto es menos 1. ¿Pero qué pasa? Que 5 es distinto de menos 1. Luego los límites laterales son distintos. Entonces no puede existir el límite cuando x tiende hacia x0, que es en este caso 0, de f de x. Y como no existe el límite, pues tampoco va a ser continua la función en el punto 0. ¿Vale? Pero ¿cómo se debería de haber empezado realmente este ejercicio? Este ejercicio realmente se debería de haber empezado de la siguiente manera. Esta función f de x es continua en todo R, porque tenemos una función lineal y una función que es una parábola pero trasladada. Esos son funciones continuas en todo R. Salvo en el punto donde va a cambiar la definición, la función, que es en el punto 0. Ahora, la pregunta es, para que sea continua en todo R, lo tiene que ser en todo punto. El punto que estábamos excluyendo para que sea continua en todo R es el 0. Pues tenemos que ver qué pasa en 0. Y en 0 pasa esto, que los límites de esa función son distintos. Y entonces, por lo tanto, esta función no puede ser continua en el punto x igual a 0. Luego no existe este límite, ¿vale? O no existe este límite, o de existir este límite sería distinto de f de 0, ¿vale? Entonces ya está. Bueno. Vamos a ver un ejemplo de función que sí que va a ser continua. Por ejemplo, una función donde empalme bien la bisectriz del primer y del tercer cuadrantes, ¿vale? Trasladado una unidad hacia arriba, definidas para los x negativos, junto con la parábola. Esta función ahora sí que va a ser continua. Claro, en los x negativos tenemos x más 1. Y en los x positivos tenemos la parábola x cuadrado más 1. Aquí las cosas se van a portar bien, ¿no? ¿Por qué se van a portar bien? Bueno, pues porque, claro, ¿quién es f de 0? Pues la desigualdad no estricta se puede poner en cualquiera de las dos ramas, ¿vale? O en esta, si no nos dicen nada. Ahora, si nos dirían algo, pues hay que centrarnos en la rama donde está incluido el 0, si no, nada. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Entonces, f de 0 va a ser 1. Si la hubiéramos puesto arriba, f de 0 sería 0 más 1 también, que sería 1. Y entonces, ¿ahora qué pasa con el límite cuando x tiende hacia 0 de f de x? Deberíamos también haber empezado de la siguiente manera. Esta función es continua en principio en todo R menos el punto 0, porque tenemos una recta y tenemos una parábola trasladada una unidad hacia arriba. Esto es una función continua en todo R, salvo el punto donde cambia la definición, que es en el punto x igual a 0. Ahora, en el punto x igual a 0, ¿qué va a pasar? Pues que f de 0 es 1, y si vemos que este límite, los límites laterales son iguales, y son iguales precisamente a f de 0, que es en este caso 1, pues entonces podremos ver que efectivamente se tiene lo que queríamos, que esa función es continua también en el x igual a 0 y por lo tanto en todo R, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es el límite cuando x tiende hacia 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende hacia 0 por la derecha. ¿De quién? Cuando x tiende hacia 0 por la izquierda, de x más 1. Y cuando x tiende hacia 0 por la derecha, pues será x cuadrado más 1, ¿vale? Y esto será 1 y esto será 1. Porque 0 más 1 es 1 y 0 más 1 es 1. Claro, entonces existe el límite cuando x tiende hacia 0 de f de x, que es 1. Pero es que 1 era f de 0 también. Luego, esta función
es continua también en 0. Y por serlo en 0 también es continua en todo R. Porque la función era continua en todos los reales menos el 0, pero también es continua en el 0. Luego es continua en todo R. ¿Vale? Bueno, de hecho el propio dibujo ya nos decía claramente que era continua en el x igual a 0, pero los dibujos no demuestran nada, ¿vale? Solo demuestran las cuentas. Bueno, pues esto ya está. Entonces ahora llegó el momento de hablar del concepto de continuidad evitable para una función. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo anterior, el x partido por x menos 1. El límite, cuando x tiende hacia 1 de x partido por x menos 1, ya sabemos que esta función no es continua en el punto x igual a 1. De hecho, su dominio es R menos el punto 1, ¿vale? Y esa función no va a ser continua en el punto 1. Más todavía, esta función no va a tener ninguna asíntota vertical. Una condición para que una función sea discontinua pero de tipo evitable es que esa función no tenga asíntotas, ni verticales ni horizontales. Y, por supuesto, oblicuas, ¿vale? Entonces, esta función no va a tener ninguna asíntota oblicua, ¿o sí? Perdón, ninguna asíntota vertical, ¿o sí? Pues x igual a 1. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, esta función, f de x igual a x partido por x menos 1, va a tener una asíntota vertical en x igual a 1. Pero la pregunta sería, a pesar de ello, ¿podemos definir una función auxiliar donde esta función sea continua en todo R? Dicho de otra manera, ¿podemos extender de manera continua esa función a otra función quizá más grande, donde esta función sea continua en todo R? La respuesta es que sí. ¿Y de qué manera lo haremos? Queremos extender esta función de tal manera que esta función sea continua. Es decir, lo que estamos imponiendo es que el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x sea justamente f de 1. Es decir, si calculamos el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x, pues automáticamente ya sabremos quién es f de 1, porque eso es lo que queremos imponer. Queremos extender esta función de manera continua a todo R. ¿Vale? Esa sería la concepción que queremos hacer. Entonces, tenemos que definir obligatoriamente una función definida, valga la redundancia, a trozos. Claro, no se puede dividir entre 0. Luego, esta definición vale para todos los x distintos de 1. ¿Y para x igual a 1? Bueno, pues para x igual a 1, esto sería la imagen por f de 1. Pero estamos diciendo que esta función tiene que ser obligatoriamente continua en x igual a 1. Luego lo que tenemos que imponer es que este límite coincida con f de 1. Luego, f de 1 será el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x. ¿Y este límite cuánto vale? Vale infinito. Luego, no se puede extender por continuidad. ¿Vale? No se puede extender por continuidad, porque este límite es infinito. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría si tenemos x cuadrado menos 1? Pues aquí la cosa va a cambiar un poco. Ahora lo que tenemos aquí es que 1 ya no va a ser una asíntota vertical. Entonces, seguimos teniendo la posibilidad de que se pueda extender por continuidad a todo R. Claro, entonces, para que se pueda extender de manera continua a todo R, tenemos que calcular este límite, que va a ser justamente f de 1. Esta es la condición de que esa función sea continua en el punto x igual a 1 y por lo tanto en todo R. Esto va a ser x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Lo de arriba es suma por diferencia, porque es diferencia de cuadrados. X más 1 por x menos 1 partido por x menos 1. Los x menos 1 se nos cancelan. Entonces nos queda este límite 1 más 1, que son 2. Porque x más 1 es una recta.
las rectas son continuas, son funciones continuas. Luego este límite pues es el valor de x más 1 en el punto x igual a 1. Y eso es 2, ¿vale? Entonces, esta función vale 2 si x es igual a 1, porque f de 1 es este límite, pero este límite era 2. Entonces f de 1 es 2. Entonces, esta función, o sea, en todos los puntos x distintos de 1, vale x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, y en x igual a 1 vale 2, porque ese es el valor de f de 1, el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x, que es justamente 2. Este es el concepto de extender una función por continuidad. Ejercicios de estos, los enunciados van a empezar de la siguiente manera. Extender de forma continua, si es posible, las siguientes funciones. Si una función no está definida en un punto, hay que verificar si esa función tiene asíntotas, sobre todo asíntotas verticales. Si las tiene verticales, la discontinuidad va a ser inevitable de segunda especie, porque vamos a tener o bien salto infinito y salto infinito, ¿vale? O sea, no o bien. Vamos a tener saltos infinitos y por lo tanto es una discontinuidad no evitable, ¿vale? Bueno, pues ejemplos de este estilo podéis encontrar infinidad de ellos. Solamente lo que va a pasar es que este problema, cuando queremos extender de manera continua una función a un punto, tenemos que calcular la imagen por f de ese punto, que va a ser justamente el límite tomando un entorno del punto hacia donde nos queremos aproximar de esa función, ¿vale? Es decir, todos los cálculos que hemos hecho aquí. ¿Visto? Bueno, pues este es un ejemplo de continuidad. Y yo ya de continuidad no tengo nada más que hablar. Espero que esto haya quedado bien claro, ¿vale? Obviamente, como la hemos extendido por continuidad, pues blanco y en botella leche, esta función es continua en todo R. Porque lo es de hecho también en 1, ¿vale? Aquí tenemos una función que no está definida en 1, es cociente de funciones continuas, luego es continua, y esto es una función constante. Bueno, esto de hecho es un punto, porque x es igual a 1, ¿vale? Si x fuera distinto de 1, pues sería una función constante, que también sería continua. Pero como esta función estamos imponiendo la continuidad también en el 1, pues es continua en todo R. Ya está, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la continuidad y hasta aquí el tema. Ahora os voy a poner unos ejercicios que ya sabéis que si tenéis alguna duda, he habilitado un canal de preguntas y respuestas del canal. Me lo preguntáis por ahí y ya está, ¿vale? Vamos a estudiar ahora, lo que vamos a hacer es ahora estudiar la continuidad, vais a hacer como trabajo personal, vais a estudiar la continuidad de las siguientes funciones. La primera función va a ser x cuadrado f de x, que será x cuadrado si x es mayor o igual que 0, y x si x es menor que 0. ¿Vale? La función g de x que sea 1 partido por x menos 3. Si la discontinuidad fuera evitable, es decir, que ese límite fuera finito o no, ¿vale? Os lo dejo ahí que penséis. Extender de manera continua esa función hacia el punto donde no es continua la función, ¿vale? H de x, que sea x más 3 si x es mayor o igual que 0, y x cuadrado menos 7 si x es menor que 0. ¿Vale? Y la j de x, que sea x cuadrado menos 3 partido por x menos 3 si x es distinto de 3, y 0 si... Bueno, pues ya hemos terminado el vídeo, ¿vale? Ya hemos terminado por hoy el vídeo. Y lo que vamos a hacer va a ser volver a tirar de la ruleta, ¿vale? O, no lo mismo, o chistes. Entonces vamos a ello. Y lo que nos toca es... chistes. Nos ha tocado chistes. ¿Y qué tipo de chiste nos va a tocar? Bueno, pues... digo, bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser tirar de la otra ruleta, que va a ser
o bien chistes de matemáticos o bien chistes de otro tipo. Entonces lo que nos va a tocar va a ser, pues, vamos a ver, pues otra vez chistes de matemáticos y vamos a tener la misma racha de antes. Van a salir chistes de matemáticos ahora y luego no es lo mismo, ya verás. Bueno, el primer chiste es: ¿cuál es el estado más divertido? Sí, ¿cuál es el estado de los metales que más divertido está? Y dice el otro: el gaseoso. Dios mío, cada vez estoy peor y cada vez los chistes van siendo, buah, una pasada. Bueno, vamos a tirar de la ruleta y a ver qué nos toca, ¿vale? Si un chiste o no es lo mismo. Porque si nos vuelve a tocar ahora no es lo mismo, pues estamos ya el tercer vídeo seguido que nos va a tocar esa racha. Bueno, pues ahí tiramos de la ruleta, ¿vale? Y lo que nos va a tocar va a ser un... No me lo puedo creer. Un no es lo mismo. Esto no está nada trucado, ¿eh? Esto no está nada trucado. Nos ha salido 3 veces las mismas opciones. Chistes, un chiste de matemáticos y no es lo mismo. Entonces vamos a ver qué tipo de no es lo mismo nos ha tocado. Y bueno, y el no es lo mismo que nos ha tocado es: no es lo mismo una chica mona que una mona muy chica. Bueno, pues nos vemos próximamente en el próximo tema, valga la redundancia, en el próximo vídeo, mejor dicho, de CDM Clases de Mates, en el que empezaremos tema nuevo, que va a ser el tema 8, y vamos a aprender ya, por fin, a derivar funciones. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.